Oferauto, más seguridad por menos dinero. Oferauto les ofrece este espacio. Hola, bienvenidos a Puesta a Punto, la sección que patrocina Oferauto dentro del kilómetro 387. En esta ocasión os queremos hablar de los neumáticos, puesto que pensamos que los neumáticos son el punto vital de la seguridad en vuestro vehículo. La mayoría de la gente piensa que los neumáticos son redondos, negros, saben que son de caucho y es más o menos la noción que tienen de unos neumáticos. Esperamos poderos dar unas cuantas indicaciones y unos cuantos consejos para que podáis elegir los neumáticos que más os convengan a vosotros en cada ocasión. Antes de explicaros los diferentes marcajes que debe llevar un neumático en el lateral del neumático, grabados en el neumático, os voy a explicar una normativa nueva que salió a finales del año pasado de la Dirección Europea, en la cual en todas las etiquetas de los neumáticos fabricados a partir de finales del año pasado, del 2012, deben de llevar este marcaje, que nos indica tres cosas. Nos indica primero el consumo, la influencia que tiene el neumático en el consumo del vehículo, la frenada en mojado y el ruido que provoca el neumático, medido en decibelios. Es una pegatina muy similar a los electrodomésticos que llevan hoy en día. Todos los neumáticos deben de llevar una serie de marcajes en el flanco del neumático. El flanco del neumático es la parte lateral del mismo. Los principales marcajes que vienen en una rueda pues serían, por ejemplo, lo primero, la marca del neumático. Luego, si seguimos girando el neumático, vamos viendo, por ejemplo, en este caso nos indica hacia qué lado debe estar montado este flanco del neumático. Hacia afuera, outside, pues hacia ese lado es donde debe estar montado, o sea que tiene sentido de giro este neumático. Luego seguimos donde está fabricada, en este caso estaría fabricada en Hungría, y luego ya viene la medida del neumático. La medida del neumático se compone de 205, el primer número, que sería el ancho del neumático, que es la banda de rodadura del neumático, 55, que sería el flanco del neumático, que es el lateral del neumático, que es una medida proporcional entre la anchura y la altura del neumático, R, que nos indica que es un neumático con forma radial interior, 16, que sería el diámetro de la llanta del neumático donde tiene que ir montado esta rueda. Luego a continuación vienen dos indicaciones más, 91, que es el índice de carga, y V, que es el índice de velocidad. En cada vehículo ya viene especificado en la ficha técnica qué código de velocidad y qué código de carga tiene que llevar, aparte de la medida necesaria que tiene que llevar. Luego esta medida siempre existen unas pequeñas variaciones que se permiten dentro de la ITV y que cualquier experto os podrá decir si en algún momento queréis cambiar la medida de vuestro neumático. Os sigue diciendo que es un neumático tubeless, o sea sin cámara, que es radial, que ya lo habíamos visto antes, y luego distintas homologaciones, tanto homologaciones europeas. Aquí viene una serie de indicaciones de seguridad, tanto del montaje como del funcionamiento del neumático, y estos son los principales indicadores que siempre tienen que aparecer en los diferentes neumáticos que queramos montar en nuestros vehículos. A continuación, intentaremos explicar un poquitín las deficiencias que puede tener un neumático a la hora de circular, por qué se producen malos desgastes, por qué se producen pinchazos o por qué deberíamos de cambiar nuestros neumáticos. La principal causa por la que la mayoría de los conductores se acuerdan de cambiar sus neumáticos es porque los dibujos de la banda de rodadura ya están desgastados. En la banda de rodadura, en estos surcos, vienen unos testigos que están a 1,6 milímetros, que es el mínimo que exige la ley para que un vehículo pueda circular con esos neumáticos. Si ya está tocando el testigo o lo sobrepasa, la Guardia Civil nos podría multar con 150 € por neumático y la ITV no nos la darían de paso. Entonces sí que es cierto que hay que cambiarla cuando el testigo ya está a la vista, pero no solamente en ese momento. Otro motivo por el que debemos de cambiar nuestros neumáticos es por la vejez. Aunque el dibujo siga intacto, aunque aún tenga dibujo el neumático, llega un momento que la goma, de tanto pasar calor, de pasar frío, del polvo, de pasar por gasolina o diferentes motivos, se va agrietando, va dejando de ser flexible. Por lo tanto, ya el agarre al asfalto no es el mismo. El neumático, una vez que se pone duro, es fácil de ver, pero como podéis comprobar, se va agrietando y por esas grietas se puede perder aire, incluso puede llegar a reventar el neumático, además de no agarrar como debería de agarrar al asfalto. La vejez del neumático se ve en un marcaje que no hemos hablado antes, que es el DOT, que son estas últimas cifras que nos dicen la semana y el año en el que ha estado fabricado. Este neumático debería estar fabricado en la semana 10 del año 2000 y como vemos, pues está completamente agrietado, completamente envejecido.
En este momento, aunque tengamos dibujo, debemos de cambiar nuestros neumáticos, porque el dibujo no es lo que agarra la carretera, sino la goma. Y si la goma está en mal estado, el agarre va a ser completamente deficiente. Nuestros neumáticos los tenemos que cuidar bien, tenemos que asegurarnos de que estén a la presión correcta, tanto en verano, en invierno, con las diferentes capacidades de carga que podamos llevar en cada momento. No vigilar eso nos puede llevar a unos desgastes irregulares que, aunque tengamos todavía dibujo y aunque el neumático o la goma todavía esté correctamente, nos obliguen a cambiar los neumáticos. En este caso estamos viendo un neumático que en la banda de rodadura, por los laterales estaría perfectamente, tiene muy buen dibujo y la goma estaría correcta, pero en el centro está completamente ya desgastado. Este neumático ya no pasaría ITV y la Guardia Civil, como hemos dicho antes, nos podría multar. Esto es debido a un sobreinflado del neumático, es decir, que le hemos dado más aire del correspondiente, con lo cual solamente ha pisado por el medio del neumático y ha dejado de pisar por los laterales. Este caso sería al contrario. Este neumático lo que ha sufrido es baja presión, ha rodado con baja presión. ¿Cómo lo sabemos? Porque el neumático ha apoyado por los flancos, por los laterales del neumático, o sea, ha hecho todo el apoyo sobre la fuerza sobre el flanco del neumático, desgastando este mucho más que el interior. Esto lo que hace es que el neumático, pues tanto la baja presión como la sobrepresión, pues que tarde más en frenar el vehículo y que la estabilidad del neumático sea muy inferior a la que debería de ser. Ya habéis visto que la presión de vuestros neumáticos es muy importante tanto para el comportamiento del vehículo como para el estado de vuestros neumáticos. Comprobar la presión siempre en centros especializados o si no, procurar que los manómetros que utilicéis sean de total confianza y total fiabilidad, ya que es muy importante que la presión sea la correcta y la justa. Otros problemas que pueden surgir en los neumáticos puede ser, como en este caso, que esté desgastado solamente por un lateral del neumático, tanto interior como exterior, daría igual. Esto suele ser debido a una mala alineación. El coche al circular se pueden ir abriendo rótulas, se pueden ir abriendo las violetas y hay que volver a corregir la geometría del vehículo para compensar estos desgastes. Como veis, en este caso es muy extremo y se llega a ver los alambres que van por dentro de la banda de rodadura. Si esto siguiera circulando, llegaría un momento que reventaría el neumático, poniendo vuestra seguridad en peligro. Un caso extremo de la baja presión de un neumático sería este. En este caso, como vemos, todo el flanco está completamente dañado, tiene incluso agujeros y por dentro la goma está completamente deshecha. Eso es debido a que al rodar bajo de presión, la llanta del neumático calienta mucho el flanco de este y la goma pues, se deshace y se desarma. Claro, esto lleva a un reventón seguro y ahí sí que la seguridad se ve claramente comprometida. Otro motivo para cambiar nuestros neumáticos es la aparición de hernias. Estas hernias se producen generalmente por golpes, ya sea con un bordillo, ya sea con un bache o la circulación normal. Estas hernias de por sí no nos van a afectar ni a vibraciones ni nos vamos a dar cuenta a la hora de circular, pero sí que se ve claramente comprometido el flanco del neumático, pudiendo llegar a reventar. Entonces sería recomendable, cuando veamos una hernia, pues sustituir el neumático antes de que pueda ir a mayores. Otro desgaste irregular que pueden tener los neumáticos es el llamado taqueo. El taqueo en sí no es un problema de seguridad, pero sí que nos va a producir mucho ruido y vibraciones en el volante. El taqueo se produce porque estos tacos de aquí se gastan de manera irregular, unos más altos, unos más bajos, como veis hay diferentes tonalidades de color, y eso lo que produce es rumorosidad en el neumático, es decir, mucho ruido en el neumático. Entonces, cuando esto sucede, pues también es conveniente cambiarlos, ya que nos va a producir vibraciones en el coche muy molestas y un ruido muy molesto también. Esto normalmente es producido por unos amortiguadores en mal estado o en coches que en la parte trasera no tienen mucho peso, con lo cual se producen unos pequeños botes a la hora de rodar que van facilitando que estos tacos se gasten de manera irregular. Para corregirlo, lo mejor es o cambiar los amortiguadores si es necesario o evitar neumáticos que tengan dibujos en V, que se llaman, como este. Este tipo de neumáticos, como veis tiene el dibujo en V, son los que no serían recomendables para vehículos que tengan poquito peso atrás y sobre todo si llevan eje rígido trasero. Espero que estos pequeños consejos os hayan servido para saber cuándo debéis de cambiar vuestros neumáticos y por qué se desgastan de manera irregular. Si tenéis cualquier duda al respecto, no dudéis en poneros en contacto con Oferauto a través de nuestro teléfono 987 41 6200 o nuestra web oferauto.com. Recordad que los neumáticos son el único punto de apoyo que tiene vuestro vehículo sobre el asfalto y por ahí es donde empieza vuestra seguridad. Sin más, nos despedimos de vosotros hasta el próximo kilómetro 387. Oferauto les ha ofrecido este espacio.